tenemos en principio 3 ponentes: Luis Manuel Aguana, David Arcila Salvatierra y Ángelo Arquinsoni. Comenzaríamos con Luis Manuel Aguana, que él es doctor en estudios del desarrollo, doctor de CENDES, y además ya era magíster en economía internacional, licenciado en computación, asesor de tecnologías de información y redactor del contenido de tecnologías de información y comunicación. Bueno, Luis Manuel, maravilloso, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Entonces, damos comienzo a tu exposición. En primer lugar, vayan mis más entusiastas felicitaciones a esta institución y a los profesores que la han conformado hasta ahora por los 60 años que le han dado a Venezuela. Muy pocas con el nivel suficiente para indicar el camino para un desarrollo que se ve distante, pero está allí en manos de todos nosotros. Mi nombre es Luis Manuel Aguana y tuve el honor de recibir de esta institución, más allá de un título de doctor en estudios del desarrollo, la formación y la preocupación de vida como ciudadano por el desarrollo de Venezuela como nación. Mi exposición está basada en la defensa de mi trabajo de tesis de doctorado que desarrollé en el CENDE y que llevó por título El uso de las tecnologías de información y comunicaciones, TIC, para el control político y la limitación al derecho a la privacidad. Desarrollo de indicadores para su medición y su aplicación en América Latina. En estos pocos minutos intentaré darles un resumen del trabajo y la importancia que pienso debe tener su continuación. Y voy a comenzar con el final, porque es muy fácil indicar que el tema de este trabajo es algo que ya el mundo asumió desde hace muchos años, como es la protección de los datos de las personas, así como las implicaciones de no tomar en cuenta esa protección. Luego de los escándalos mundiales del llamado whistleblower Edward Snowden, al publicar documentos de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, y los más recientes de Facebook y Cambridge Analytica, donde las denuncias indican que usando las tecnologías de información y comunicaciones TIC de manejo masivo de datos, se manipularon los datos personales de más de 2.000 millones de personas, modificando el comportamiento de los electores del Reino Unido para el triunfo del Brexit y los electores de los Estados Unidos para producir la victoria de Donald Trump en el 2016. El mundo parece ahora entender las profundas implicaciones de esta materia. Ahora nos preguntamos, ¿estamos lo suficientemente protegidos? Todos los indicios mundiales apuntan a que no. En general, de acuerdo a estas noticias, los datos de las personas al parecer no les pertenecen, son un commodity que acumulado de manera masiva, como solo lo pueden hacer los gobiernos y las corporaciones globales, son una fuente nueva y estable de poder y dinero. Pero ahora la tecnología está al alcance de cualquiera que monte un negocio atractivo en la red que alcance niveles globales, y eso está desestabilizando el orden mundial de las cosas. La divulgación de los llamados papeles de Xinjiang, dados a conocer por el New York Times en noviembre de 2019, muestra un ejemplo concreto de lo que ya es un peligro para la humanidad: la represión de un Estado, en este caso China, a sus minorías étnicas en la provincia de Xinjiang, donde las autoridades han acorralado a 1 millón de uigures, kazajos y otros étnicos en campos de detención y cárceles en los últimos 3 años, utilizando tecnologías de reconocimiento facial, Big Data y otros avanzadas. Ya el tema no es ciencia ficción. La doctora Shoshana Zuboff, profesora de la Escuela de Negocios de Harvard, indica en su obra Capitalismo de Vigilancia, Surveillance Capitalism, que, y cito, el gran descubrimiento que permite que éste irrumpa, es decir, el capitalismo de vigilancia, es que se pueda tomar la experiencia humana privada, y arrastrarla al mercado y llamarla datos de comportamiento. Y luego, con alguna aplicación de valor añadido aquí y un cálculo allá, se compra, se vende, se crea todo un nuevo mercado basado no solo en la venta de datos de comportamiento, sino en la venta de las inferencias computacionales y el análisis predictivo a partir de los datos de comportamiento, permitiendo a los clientes de negocios interesados establecer las bases sobre lo que vamos a hacer ahora, muy pronto y en el futuro. Fin de la cita. De hecho, eso fue lo que hizo Cambridge Analytica, utilizando los datos personales acumulados por Facebook, lo que les permitió diseñar y aplicar campañas dirigidas especialmente a grupos escogidos por sus datos en la red. Se indica que se compara este procedimiento a las psych ops usadas por los militares.
Este término es utilizado por los militares en la guerra, que aplica a métodos que provocan una reacción psicológica planeada en las personas. Ahora bien, no se le puede hacer un seguimiento al fenómeno si no existe el instrumental analítico para realizarlo. Los países y en especial las organizaciones mundiales que los agrupan se han preocupado de una manera prioritaria en establecer esos instrumentos referidos a derechos fundamentales como la vida, la alimentación, la seguridad social, en especial aquellos que por su naturaleza permiten su medición de manera estadística, pero aquellos más intangibles son dejados de lado, no porque sean considerados menos importantes, sino porque los prioritarios aún son más urgentes para ellos. El avance indetenible de la tecnología ha puesto de relieve una brecha que se agranda aceleradamente, haciendo que sea cada vez más difícil hacer seguimiento a los fenómenos que se derivan de esos avances. Un derecho que está directamente relacionado en el fenómeno tecnológico es el derecho a la privacidad, en especial el tratamiento de los datos personales de los ciudadanos y sus implicaciones en la violación de derechos humanos, habida cuenta del reconocimiento del desarrollo como un derecho humano a partir de 1993 en la Declaración de Viena. Hemos puesto el énfasis de este trabajo en una propuesta de instrumento para el seguimiento de este derecho en los países latinoamericanos, en especial en los iberoamericanos, contabilizando 19 países. Esto es Brasil, México, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Cuba y Venezuela. En cada uno de estos países se revisó el estado constitucional y legal para la protección de sus datos, haciendo referencia obligada a los países más desarrollados en las Américas, esto es Estados Unidos y Canadá, sin dejar de revisar los países que por su trayectoria marcan el tema en el mundo, la Unión Europea, España, Francia y Alemania. Ahora bien, utilizando el modelo universalmente aceptado de las Naciones Unidas para la construcción de indicadores y variables para promover y vigilar el ejercicio de los derechos humanos, así como la metodología establecida para el desarrollo de indicadores de derechos humanos publicada por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2012, avanzamos en proponer lo que hemos denominado un índice de privacidad, a semejanza en objetivos al propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, como índice de desarrollo humano. Para la definición de este índice, era necesario, según la metodología, establecer los indicadores de estructura, proceso y resultado para el derecho en estudio, de acuerdo a los conceptos asociados. El índice de privacidad saldría entonces como una resultante matemáticamente estructurada de variables, esto es, técnicamente una función, que a su vez tiene un valor a través de los indicadores de derechos humanos. Estos indicadores deberán ser formulados para este derecho en específico y ser tales que se ajusten a las características consideradas en los informes y lineamientos dispuestos por la ONU y la OEA, tal como se indica en la metodología. Veamos el proceso de definición del índice de privacidad. Este proceso tiene 5 pasos. En el primer paso se proponen las preguntas precisas que responden a los criterios para definir los indicadores de estructura, proceso y resultado de acuerdo a la metodología del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la OEA. En el segundo paso se asigna a cada respuesta un valor de 0 a 4 puntos básicos o raw points de acuerdo a la metodología de Freedom House, donde el valor ideal es 4 y el menos ideal es 1, con valores intermedios de 3 y 2. En el caso de no sabe y no contesta, no se asigna ningún valor o valor 0. Para el caso de preguntas que solo tengan como respuesta solo 2 posibilidades, se asignará el valor ideal y el menos ideal, donde se pesará 4 al ideal y 1 al menos ideal. Para el tercer paso, se elaboró un cuestionario que cubre todo el espectro de los indicadores de estructura, proceso y resultado, para ser ponderadas las respuestas de acuerdo a los valores de 0 a 4. El cuestionario del derecho a la privacidad contiene 19 preguntas para un máximo de 76 puntos básicos. Esto es, cada cuestionario arrojará un puntaje máximo de 76 puntos básicos, que se distribuirán en categorías para un máximo de 7. Para los múltiples cuestionarios respondidos en un solo país, se realizará la media aritmética de los puntos básicos asignados para la determinación de la categoría. Para el cuarto paso, se envió el cuestionario a 74 organizaciones de derechos humanos en los 19 países señalados. Para el quinto paso, se tabularon los resultados con los cuestionarios respondidos. Lamentablemente no se obtuvo mejor colaboración de las ONG consultadas,
Sin embargo, de las pocas que respondieron, se muestra el siguiente resultado. Aquí se muestran los resultados de los cuestionarios respondidos y vemos las respuestas de cada una de las preguntas y los valores en la tabla inferior, así como la asignación del puntaje del cuestionario en puntos básicos. Estos valores caen en una categoría que se traduce en un estatus de protegido, parcialmente protegido y sin protección. Asimismo, se nota cuántos cuestionarios fueron recibidos y de dónde. En el caso de Venezuela, se realizó la media aritmética de los puntos básicos de cada cuestionario para asignar la categoría correspondiente. Los resultados anteriores se reflejan en el gráfico que se muestra a continuación del estado del derecho a la privacidad en Latinoamérica. Se indica el resultado como preliminar, dada la poca respuesta de las ONG a nuestra solicitud, pero se deja abierta la metodología para aplicarla cada año al estado de la privacidad en los países considerados. Ya teniendo los resultados anteriores, calculamos el índice de cada país de acuerdo a una fórmula presentada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Oficina Central de Estadística e Informática, OCDE, actual INE, en la presentación de los resultados del Índice de Desarrollo Humano en 1995. Yo le hice un complemento al IDH de Venezuela en un trabajo que presenté al profesor Friedrich Welch en el seminario en el CENDES de análisis sociopolítico, en donde ajusté el resultado del IDH de Venezuela con los valores presentados por Freedom House para Venezuela entre los años 1998 y 2005 de libertades civiles y derechos políticos, ajustando a la realidad de derechos humanos el índice de desarrollo humano para 1990. De los países que enviaron respuestas al cuestionario, Venezuela, Uruguay, México y Bolivia, el resultado se corresponde aproximadamente con la investigación teórica. Uruguay y México tienen una mejor posición en cuanto a la protección de sus datos que Venezuela y Bolivia. Venezuela está completamente desprotegida en cuanto a la protección de los datos de los ciudadanos. La presentación hoy de lo que ha sucedido con la evolución de la tecnología de la información justifica estudios que profundicen permanentemente en lo que sucede con la evolución de las tecnologías en nuestra realidad social y cómo enfrentar los nuevos temas que podrían amenazar los derechos humanos de la población. Y como ya dijimos, es materia de importancia para los estudios del desarrollo. De hecho, ya la Organización de Estados Americanos, OEA, tiene un departamento de monitoreo general de la protección de los datos en Latinoamérica, por ahora solo a nivel de legislación. En Venezuela comienza a ser una seria preocupación el acopiamiento y uso masivo de los datos de los ciudadanos que realiza el gobierno utilizando tecnologías de información a través de sus múltiples aplicaciones públicas, haciendo uso de ello y cruzándolo utilizando tecnologías de Big Data para generar grupos diferenciados que podrían ser objeto de discriminación y supresión de libertades. El llamado sistema Patria podría llegar a ser un ensayo embrionario de lo que hoy está sucediendo en China. Pero pareciera más cercano el control social que realizan los totalitarismos, como el aplicado por China a través de mecanismos de vigilancia tecnológica utilizando la excusa de la prevención del COVID-19, así como las implicaciones que eso tendrá para el futuro en el desarrollo de nuestras sociedades. Son la prueba fehaciente de que es necesario que al menos comencemos a prestar atención a este fenómeno. No es una ciencia ficción que esté muy lejana a nosotros, como lo estamos viendo en Venezuela. La sociedad en el mundo está cambiando debido a eso y nosotros no somos la excepción. Son temas de frontera que centros de investigación como el CENDES deben estudiar para prevenir el impacto de esos fenómenos en nuestro país. Estoy seguro que esta institución seguirá estando en la vanguardia y a la altura de estos temas para el beneficio del país como lo ha estado en los últimos 60 años. Muchísimas gracias. Bien. Ahora, a continuación, tenemos a David Arcila Salvatierra, quien nos va a exponer su tesis de maestría llamada Políticas Públicas para la Educación, valoración de la resiliencia como política pública para la educación médica en Venezuela. David es magíster en Planificación del Desarrollo, mención Política Social por el CENDES, y es licenciado en Arte por la UCB, licenciado en Educación también por la UCB, y es docente de Educación Media desde hace 15 años, jefe del Departamento de Orientación y Convivencia en el Liceo Juan Landaeta y docente de Arte y Patrimonio. Bueno, entonces, David, muchas gracias por haber estado dispuesto a exponer tu trabajo. Va a ser un gran gusto oírte. Tienes la palabra.
Sí, buenas tardes a todos, profesores. Me siento de verdad honrado por estar presente en estos 60 años de el CENDE, del cual felicito de gran manera. Buenas tardes, como le decía, me siento orgulloso de estar aquí en estos 60 años del CENDE. De verdad lo felicito en gran manera. Me siento orgulloso de ser egresado de este centro de estudio y también muy contento por la colaboración de todos ustedes como profesores y especialmente la de mi tutora Mabel Mundol, el cual está presente. De manera que vamos a dar inicio a lo que fue mi investigación. La tesis tiene por título la capacidad institucional educativa de la institución educativa para adelantar una política pública de formación y desarrollo de resiliencia en adolescentes y jóvenes. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo de la investigación es valorar esa capacidad institucional de los centros de educación media, es decir, los liceos, para formar y desarrollar actitudes de resiliencia en los adolescentes y jóvenes que estudian en estas instituciones. El concepto de resiliencia es un factor fundamental para este trabajo. En la sociedad venezolana, este término está asociado a práctica y costumbre, estrategia de autoayuda, que parece que está muy de moda. La misma persiguen formar en el individuo esos valores de adaptación y resignación que le van a permitir situaciones de adversidad y sufrimiento, enfrentarlos. Pero ellos hacen esto sin pensar en tres puntos interesantes, como son el futuro de estos individuos del grupo en donde se desempeña su vida, no ven el futuro. Segundo, brindarle a la persona una oportunidad de cura o sanación. Y tercero, potenciar sus habilidades y capacidades con competencia que le impide convivir y construir una sociedad mejor. En cuanto a la revisión bibliográfica, bueno, la documentación científica permitió conocer a profundidad lo que es el enfoque teórico y conceptual propuesta por Boris Cyrulnik, que él define la resiliencia como esa capacidad para triunfar, para vivir, para desarrollarse positivamente a pesar de las adversidades, aunque impliquen riesgos graves de desenlaces negativos. Él habla sobre la psicología y dice que la psicología enseña que las personas quedaban formadas a partir de los 5 años. Por eso los niños de 5 años quedaban, por decirlo así, desahuciados, abandonados. Y efectivamente, estos se perdían, ¿no? La atención a estos muchachos. Ahora las cosas han cambiado. Sabemos que un niño maltratado puede sobrevivir sin trauma si no se le culpabiliza y se le presta el apoyo. Es interesante en este caso el pensamiento de Boris Cyrulnik cuando dice que quienes aprenden a construir actitudes, prácticas y costumbres resilientes hacen que ninguna herida sea un destino. Directrices para las instituciones educativas para construir personas y grupos resilientes. Bueno, la clave para crear la sociedad altruista, empática y resiliente están en estos tres factores. Alcanzar la securización, es decir, ese entorno seguro, afectuoso para estos jóvenes, tanto en el hogar, en la escuela y en los primeros años de vida. También recuperar el significado de la vida en los adolescentes y en los jóvenes, con otro que sea significativo para ellos y los puedan ayudar a enfrentar estas adversidades, de manera que se puedan convertir en resilientes. Y en tercer lugar,
contar con tutores explícitos e implícitos. Cuando se habla de tutores explícitos son los que por lo general son profesionales que atienden estos traumas. Y los implícitos son los que se ponen en el entorno, en ese entorno familiar, social, amistoso, cultural. Es decir, trata de personas que aparecen en la vida diaria y hacia los sujetos que se dirigen en busca de contención. La pregunta guiadora de la investigación, en primer lugar, bueno, está en relación a si estos muchachos viven en situaciones de adversidad y tipos de adversidades que estos muchachos deben presentar. En segundo lugar, quienes declaran haber desarrollado resiliencia y quienes no. En tercer lugar, los docentes del liceo realmente cuentan con las capacidades de ser tutores explícitos y ayudar a estos muchachos a desarrollar resiliencia y ofrecerle un entorno seguro. Y en la cuarta sería si el liceo, la institución educativa, cuenta con los medios para apoyar a estos estudiantes, a ellos poder superar las adversidades en las cuales les toca vivir lamentablemente. Y en quinto lugar, ¿qué hacen los adolescentes y los jóvenes del liceo para sobrevivir en estas situaciones de adversidad que lamentablemente les toca vivir? En cuanto a la muestra de estudio, el liceo cuenta con 1.500 estudiantes regulares y 120 docentes para la recolección de información. Se procedió, en primer lugar, a diseñar una muestra estadística significativa de los estudiantes, una muestra de 116 estudiantes, de manera estratificada y polietápica. El nivel de confianza es del 95%. Y en segundo lugar, se diseñó una muestra representativa, el 50% de los docentes, una muestra, bueno, de 60 docentes. También se elaboraron entrevistas semiestructuradas, una para los estudiantes y otra para los docentes, los cuales fueron aplicados a cada uno de ellos. Los datos de la encuesta fueron consolidados con registro del expediente, es decir, lo que se conoce como libro de vida del desempeño escolar, por los que fueron entrevistados, estudiantes y docentes. Viven situaciones de adversidad y cuáles son los tipos. Bueno, con la finalidad de establecer quiénes son los estudiantes resilientes y los no resilientes, se incluyó la pregunta siguiente. ¿Actualmente vives una situación de mala suerte, desgracia, tristeza? Y seguidamente, bueno, se le proporcionó ejemplos de situaciones de adversidad por las que distintos autores marcan la pauta. La respuesta obtenida revelaron que el 89% de los estudiantes entrevistados se encontraban viviendo una o más situaciones iguales o similares a las descritas en cada ejemplo. Cuando se habla de tipología, es interesante saber que en la actualidad los estudios del tema de resiliencia, ellos categorizan las adversidades en tres maneras, como son las universales, las sociales o colectivas y las individuales. Aquí en los resultados tenemos la situación de adversidad universales. Como ustedes pueden observar, hay distintas adversidades, tales como el duelo por la muerte de padre o hermano. En los estudiantes resilientes, el porcentaje fue de 47.8 y en los no resilientes, 52.2. Otra adversidad que me llamó mucho la atención es el abandono de padre, hermano, abuelo por migración, por salida del país. En los estudiantes resilientes, el porcentaje fue de 47.5
y en la estudiante no resiliente el 52,5%, aparte de otras muchas adversidades que se presentaron. En cuanto a las de tipo social o colectivo, bueno, esta adversidad, la central fue ese miedo por la incapacidad del grupo familiar para superar la crisis económica que se vive en el país. Entre los estudiantes resilientes hubo un porcentaje de 47%, a diferencia de los no resilientes, con un 53%. En relación a la tipología individual, es decir, la que identificaron los estudiantes, sobresale, por ejemplo, la tensión e inseguridad por las condiciones en la vivienda. En los estudiantes resilientes hubo un porcentaje del 49,7% y en los no resilientes el 50,3%. Carencias fundamentales al acceso al alimento, un 49% en el grupo de los estudiantes resilientes y de 51% en los estudiantes no resilientes. Estos muchachos viven en zonas muy peligrosas. Ellos tenían incluso hasta miedo por ver cómo se degrada su salud porque no consiguen la medicina, o está la medicina pero no tienen el dinero. Entre otras situaciones adversas están esta, que la vivienda en que ellos viven tienen las condiciones favorables para el mar de Chagas. Y como se investigó en Caracas, actualmente se ha detectado la presencia de los vectores transmisores del mal de Chagas. Y como ustedes pueden apreciar en el cuadro, en cuanto a los estudiantes resilientes, hay un 47,7% de estudiantes no resilientes en esta condición. Y de estudiantes no resilientes, 52,3%. Y también es interesante ver en esa otra adversidad, hay viviendas incluso donde viven 8 o 11 personas. En esta condición está el 49,5% de estudiantes resilientes y el 50,5% de los no resilientes. Es importante notar que muchas de estas viviendas con tantas personas solamente tienen un baño, ¿sí? Y también que hay un bajo consumo proteico en cada uno de estos muchachos. ¿Quiénes declararon haber desarrollado resiliencia y quiénes no? Bueno, la respuesta obtenida reveló que el 45% de los estudiantes han formado una actitud resiliente, a diferencia de un 55% que no logró desarrollar esta capacidad. El 93% de los docentes que sufren la misma adversidad de los estudiantes, también ellos se puede observar en ellos, en mi vida como docente también lo puedo notar, que vivimos en mucho desánimo, en un momento que no saben qué hacer porque pareciera que no hay nada que hacer. No es fácil convertirse en un docente resiliente, pero sí es posible. Y más que posible, es necesario ser un docente resiliente. Tanto los estudiantes como los docentes, ellos manifestaron adversidades complejas, multicausales, donde se combinan varias razones de estas adversidades. Los docentes del liceo cuentan con las capacidades para ser tutores explícitos y ayudar a los muchachos a crear esta capacidad de resiliencia y un entorno seguro. Bueno, la encuesta reveló que el 64% de los docentes ni maneja ni conoce el tema de resiliencia. El 21% asume postura de omisión a la hora de orientar a los estudiantes en cuanto a adversidad. Y es importante que ellos lo hagan porque es la proyección de la vida adulta de los estudiantes. El 79% de los docentes no
conoce a estudiantes que confrontan una situación de adversidad. Y el 57% de los docentes tienen hora de trabajo en otras instituciones educativas para llegar a un salario que le permita vivir, razón por la cual no cuentan medios ni el tiempo para poder atender a los estudiantes. Por favor, David, disculpa, te quedan 5 minutos que te vamos a regalar porque ya llevas 15, pero por favor, en los próximos 5 minutos termina. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, 71 de los docentes opinan que la institución no tiene tal capacidad. Ellos dicen que la falta de recursos ha permitido que se cierren los servicios de orientación y esto se ha dejado solamente en manos de personas que no son especializadas en el tema. Los estudiantes de liceo emplean capacidad para resolver problemas mediante ¿de qué medio utilizan ellos? Mediante novios, amigos, redes y asociaciones civilizadas. Y en cuanto a las actividades extraescolares, ellos utilizan la que le ofrece el barrio, ya que el liceo no tiene esa capacidad. Llama la atención que en este grupo, en cuanto a religión, es muy diverso. La mitad de ellos, en cuanto a religión, practica lo que es el satanismo, la magia blanca y la magia negra. La correlación estadística entre el desempeño escolar y la formación de actitud resiliente y no resiliente no es significativa. Y esto podría explicarse por la nueva forma de evaluación empleada. Bueno, para concluir, no es fácil sacar una tesis para el CENDE porque tiene que ser bastante exigente. Y en cuanto a la recolección de los datos, se me hizo cuesta arriba, tanto por la dirección del liceo como el ente principal, el Ministerio de Educación, que siempre me estableció obstáculos. Lo que se logró fue por la ayuda de los mismos muchachos y algunos docentes que me prestaron el apoyo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces me voy a permitir comenzar yo haciéndole una pregunta a Luis, que es una, pensando lo siguiente, ¿no? Como se plantea la necesidad de respetar el derecho a la privacidad, ya que ese es un derecho, como bien lo ha planteado Luis, que ha sido violentado y que ante la ausencia de mecanismos ha sido aprovechado por el Estado, no solamente, sino también por la delincuencia, el terrorismo, grupos ideologizados, como él bien dice, para ellos poder hacer sus actividades. Ahora bien, pensando más que en Venezuela, en otros países, en otras democracias, ¿no? Ese mismo derecho a la privacidad, que es mucho más respetado, por ejemplo, en la Comunidad Europea, es también, ha sido aprovechado por esos mismos actores para encubrir sus acciones delictivas o corruptas. Entonces, pareciera que es un dilema que tiene la democracia. ¿Cuáles son la experiencia que pudiste estudiar, Luis, en el caso de los países de la Unión Europea o de las experiencias que pudiste estudiar? ¿Cómo confrontan este dilema? La preocupación del tema de la privacidad ahora se ha complicado muchísimo más porque las grandes compañías realmente y, y se han hecho mundiales, como Facebook, todas las que ustedes conocen, WhatsApp con Facebook, prácticamente que viven y sobreviven en la red por los datos de la gente, precisamente porque pueden de alguna manera, digamos, traficar en el mejor de los términos económicos con esos datos. Y pueden hacer inferencias, como bien dice Shoshana Zuboff, inferencias que pueden vender al mejor postor en empresas de consultoría de carácter mundial. Esto escapa, de verdad que sí, escapa a las regulaciones que en este momento existen en la Comunidad Europea,
aun cuando son que es la regulación que existe con más detalle en el mundo en relación al tema de la privacidad, con el Reglamento General de Protección de Datos que nace de la Unión Europea y que ha sido pues producto de más de 20 años de trasegar con datos de las personas internacionalmente. Entonces, la experiencia que en este momento se está dando es qué hacer, qué hacer. Tenemos que poner una balanza, ¿no? ¿Qué dejamos que la gente, que los actores económicos puedan utilizar para que sobrevivan en la red? Porque nosotros no pudiéramos utilizar este medio si esta gente no tuviera la capacidad de financiar un desarrollo tan complejo como por ejemplo este que estamos mirando aquí. Por ejemplo, con el Zoom o con cualquiera, ninguno de ellos realmente pudiera sobrevivir si no utilizara. Imagínense ahorita cómo podrán utilizar los datos de las personas que en este momento, están utilizando el Zoom en el mundo a raíz de COVID-19. Yo me lo puedo imaginar. En otras palabras, aquí estamos en las manos de ellos en el sentido de la utilización que se pueda realizar del contenido de la información que se transmite por las redes a nivel global. Entonces, Estados Unidos es el país, por decir algo, más, entre comillas, libre en ese sentido, porque, y eso tiene una contraprestación, cosas como lo que ocurrieron como bien lo mencioné, con las elecciones de Donald Trump, y ahora con el sistema electoral norteamericano, que es prácticamente un terreno completamente, digamos, no explorado en los Estados Unidos, hace que las personas estén completamente desprotegidas. Entonces, y en Latinoamérica ni se diga, Latinoamérica es terreno completamente inexplorado. Es decir, lo que hice con esta investigación simplemente fue ponerle un número estudiado, pues por supuesto, con todos los elementos y todas las investigaciones que se han hecho alrededor del mundo en relación al tema de los derechos humanos, ponerle un número, un índice para ver qué tan protegidos o desprotegidos estamos en relación con los datos personales de los ciudadanos en Venezuela y en cualquier otro país latinoamericano de esos 19 objetos del estudio. Sin embargo, esto es, digamos, una gota de agua en un océano de prácticamente sediento de información, porque prácticamente nosotros ponemos información en las redes, digamos, de una manera abierta. Latinoamérica en este momento es presa fácil de cualquier compañía de nivel global para no solamente para vender los datos, sino la inferencia de los datos. Y para lograr campañas de movilización de personas de un sitio a otro para tomar decisiones que pueden incluso ir hasta en contra de nuestras propias democracias, aquellas que queden en el continente, a los fines de aquellos que tengan dinero con qué pagar. Eso es, como les dije, un terreno completamente inexplorado. En Venezuela, la utilización de data masiva, que fue mi primera preocupación y siempre ha sido desde hace más de 20 años, de que en Venezuela no existe de ninguna naturaleza, ningún control de la data personal de la gente que está en manos de los públicos y los privados. Me refiero a los grandes y los pequeños. Entonces, esta situación, si se ve ahorita, lo estamos viendo con el caso de China, lo estamos viendo con el caso de otros países, que Facebook vende, como en estos últimos días ha aparecido en las audiencias públicas en el Senado de los Estados Unidos en relación con el tema de Facebook, para ver cómo esto se puede controlar. Entonces, la situación, a mi juicio, es bastante delicada. Nosotros debemos, por lo menos, dar los primeros pasos desde el punto de vista de investigación, a ver qué es lo que podemos nosotros hacer o las primeras implementaciones que se debían realizar cuando no existe nada
efectivamente que pueda proteger los datos de los ciudadanos. Entonces, bueno, para contestar precisamente tu pregunta, Consuelo, los países se encuentran en este momento en un estado de indefensión, unos más que otros. En este momento, lo mejor que ocurre internacionalmente para la defensa de los datos personales nace del Reglamento General de Protección de Datos de Europa, pero en Estados Unidos no existe semejante cosa. Y lo que existen, hay ahorita una preocupación muy grande del Congreso de los Estados Unidos por empezar a regular de una manera federal los datos de la gente, pero hay intereses sumamente grandes y poderosos que han impedido eso. Entonces, bueno, aquí nos estamos metiendo como en algo que pareciera muy grande, pero creo que la gente le tiene que empezar a poner un poco de atención a eso, y ese es simplemente el llamado que hago con ese trabajo. Adelante. Muchísimas gracias, Luis Manuel. Bueno, me va a disculpar el profesor Jesús que había una pregunta y en el momento se me pasó el leerla. Yo creo que va a ser necesario que intervenga directamente Jesús, pero yo la voy a leer. Luis Manuel. El otro tema es el uso de la Big Data y en especial de la inteligencia artificial para mantener las desigualdades sociales, lo cual complementa a los sistemas de vigilancia o de control del colectivo. Recomiendo revisar el texto de las matemáticas destructivas. Yo diría, será por mi ignorancia del tema, que sería bueno que Jesús explicara un poquito lo de su última recomendación frente al problema planteado. ¿Es posible, Jesús? En el marco de lo que ha planteado Luis Manuel, que es sumamente interesante, el otro tema es que si tú tienes un gran cúmulo de datos y tienes sistemas que te permitan revisar esa data rápido, supongamos que tú eres una persona en condiciones de que requieres un préstamo, pero en la data en algún momento aparece que no pagaste una multa de tránsito o algo por el estilo, es bastante probable que te sea negado el crédito, porque a los efectos de los registros eres una persona que no eres responsable. A eso es lo que me refiero con la primera parte, porque la data en el fondo lo que te va a reflejar es cómo están los distintos actores en un sistema en un momento determinado. Entonces, esos algoritmos pueden hacer que pueden ser complementarios de los otros sistemas, como lo que planteó Luis Manuel, que es decir, los sistemas de vigilancia o de control colectivo que se venden bajo la idea de cooperación social, pero en el fondo es a los efectos de acumular data y saber por digamos, la información de entrada, que es la cédula de identidad, cuándo votaste, dónde votaste, qué bonos tienes, cuál ha sido tu preferencia, etcétera, etcétera. Eso era lo que quería señalar. Gracias, Consuelo. Gracias a ti, Jesús, y aprovecho la cuña para recomendarle leer la excelente entrevista y la reseña bibliográfica que tiene Jesús en el último número de la revista Cuaderna del CENDES. Fascinante, sobre matemáticas y poesía, ya que habló de las matemáticas destructivas. Muy bien, Luis Manuel. ¿Tienes comentarios al respecto, por favor? Sí, quisiera hacer un comentario, Jesús. Gracias, Jesús, por el comentario. Realmente es bien importante lo que comenta. Gran parte de mi vida, por lo menos en los primeros años, en el tema de tecnología, a principios, mediados de los años 70, había un sistema que englobaba prácticamente toda la banca venezolana, que se llamaba Sistema de Información, Control y Riesgo, se llamaba SICRI, recuerdo, en donde toda la data de los malos pagos, de los tipos que no pagaban, etcétera, se acumulaba, obviamente sin el permiso de ellos, porque aun cuando no se había modificado la constitución, pero se suponía que nadie podía acumular información sin el permiso del dueño de esa información, que no es otra cosa que la misma persona que le corresponde. Y ese sistema era de obligatoria consulta cuando alguien pretendía buscar un crédito en un banco. Todos estaban entrelazados y obviamente tenían el permiso, en este caso, del gobierno de turno para poderlo hacer. Ese sistema, por supuesto,
fue de alguna manera desmontado posteriormente, pero es necesario, obviamente, tener para el caso fundamentalmente de los bancos, tener algo que les pueda informar qué tan, digamos, o alguien que vaya a solicitar un crédito, qué tan confiable es para el tema del pago. Sin embargo, esto no puede estar por encima de los derechos humanos ahora tan en boga de las personas. La recolección que se está haciendo de data personalísima, incluso el cruzo que hace de ella, los sistemas prácticamente del gobierno. Por ejemplo, ya alguien cuando te vas a sacar la cédula, te pregunta mucho más de lo que dice la cédula. E incluso hay una relación completa de tu grupo familiar en este preciso instante. Es decir, saben el tamaño de tu grupo familiar, saben que si de algún momento alguno de tu grupo familiar tuvo algún problema con la justicia, entonces tú también puedes estar implicado. Es decir, hay todo un cúmulo de interrelaciones que se pueden hacer con la tecnología, que se pueden hacer desde hace mucho tiempo, pero ahora muchísimo más porque ahora existen los sistemas para eso, como el caso de Big Data, inteligencia artificial, que pueden a su vez inferir comportamiento acerca de la persona o del grupo de personas. Entonces la preocupación que hay en relación con eso en el mundo es grandísimo, por lo menos en el mundo desarrollado. Y nosotros no hemos ni siquiera dicho absolutamente nada en relación con eso. Y hay gente que está trabajando en eso, cuidado. No es que por el hecho de que aquí no se hable del tema, no significa que no estén trabajando en eso en muchas corporaciones y en muchos departamentos, entre comillas, del gobierno. Entonces, la preocupación que yo siento en por este asunto de la tecnología, particularmente de la afectación y las implicaciones de los derechos humanos, son prácticamente no tienen límite, no tienen límite. Entonces, siento que en este momento deberíamos empezar a dar los pasos. Yo lo he conversado, digamos, digamos, con la iniciativa que tuve hace muchos años también en relación con el blog de TICS Derechos Humanos con el asunto del tema electoral, porque ahora el tema electoral se hace automatizadamente por ley. Entonces, imagínate tú, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no van a votar este 21 o, no, o están haciendo de alguna manera una protesta cívica por el no ir a votar o el abstenerse? ¿Qué cosa? Porque obviamente eso en masa podría dar un por esos gomas. Entonces, de esta acumulación de datos, de no estar regulada y, por supuesto, en manos, en un sistema autoritario, en manos de quien puede tomar decisiones sobre la vida de las personas, pues puede traer consecuencias muy graves para la sociedad venezolana. Entonces, bueno, y del mundo en general. Por eso es que el mundo ahorita le está poniendo muchísima atención a este asunto de las tecnologías y, por supuesto, ahora muchísimo más cuando estamos montados sobre ellas para poder interactuar humanamente, cosa que no pasaba antes de COVID-19. Muchísimas gracias, entonces, gracias por la atención y por la oportunidad, de verdad. Vuelvo a felicitar a todos ustedes, en especial a Zulay, a la profesora Consoliranzo, a Coromoto, a todo el grupo docente de CENDES que han hecho de verdad, no digo 60 años, muchísimos más años que queden en adelante para mejorar lo que se significa el desarrollo en Venezuela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis Manuel. Bien, tenemos una pregunta para David, que se la hace su tutora, que nos dice: Mabel, están asociados a los estudiantes que se declararon resilientes. Un liceo tan fuerte y grande como parece ser el analizado puede adelantar una política de resiliencia. Perdón. Esta situación de conflicto que vivían los jóvenes en el 2018 pueden explicar su indiferencia a las dinámicas políticas. Te damos la palabra, David. Bueno, sí, los factores que
logran identificar, por decirlo así, a los estudiantes resilientes, está, por ejemplo, la edad acorde para el año en curso, ¿no? Otro es que tienen familia estructurada, es decir, donde está papá y mamá. Y por otro lado, se podría decir también el afecto, ese cariño íntimo hacia los muchachos, que como dice Cyrulnik, es lo que puede mover a que los muchachos tengan más fortaleza para enfrentar la adversidad. Y es importante que en investigación se notó que en la literatura revisada, que dice que mientras mayor es la edad, aumenta la capacidad de regulación de las emociones. Es por eso que los muchachos que tenían la edad acorde para el año en curso es los que eran resilientes. En cambio, había muchachos que eran menores para el año que en curso, y estos son más que todo los que resultaron no poder desarrollar esta capacidad. Y en cuanto, claro que el liceo pudiera hacerlo, sí lo puede hacer, pero hay que tener la voluntad y el deseo. Me dice mucho que el ente central no me haya permitido hacer las investigaciones. O sea, se iba a caracterizar este trabajo para caracterizar los demás liceos, ¿ve? En cuanto a que sí podían desarrollar. Y otra cosa que está pasando que no permite que esto ocurra es que, por ejemplo, los departamentos de orientación, ya eso en el liceo dejó de funcionar. Y no solamente en, en este liceo, sino en la mayoría de los liceos, donde todavía persiste algo parecido a un departamento de orientación que ayuda a estos adolescentes, jóvenes, niños, está siendo manejada por personas que no tienen noción, como se dijo en la charla, no tienen noción en cuanto a manejo de conducta, que puedan ayudarlo a desarrollar estas capacidades que inclusive le van a servir para la vida futura. Y claro, se puede desarrollar esa política, pero habría que empezar por volver a abrir los centros de orientación y que sea manejado por profesionales. El caso del liceo donde nosotros trabajamos, la psicóloga salía de jubilación y ella ya estaba pasada 15 años. Y una vez que ella salió, bueno, lo asumió un profesor que mandaron de chamba juvenil para que fuera el orientador en ese caso. Entonces, teniendo estas situaciones así, es verdad que es difícil poder ayudar a los muchachos. De acuerdo, David, muchísimas gracias. Entonces, yo quisiera hacer es sobre el tema de la resiliencia. Y es especialmente para David, pero también me gustaría oír las opiniones de los colegas que han trabajado. Sé que los venezolanos somos muy resilientes. Es decir, ¿será que terminamos siendo demasiado sumisos a veces? Es decir, ¿no sería ese un peligro de la resiliencia? A ver, no sé qué piensa David o cualquier otro que quiera comentar del asunto. Como ya se dijo en la charla, en Venezuela ese es el punto de vista que se tiene a la hora de definir el concepto de resiliencia. Ellos lo asocian más que todo con una actividad de autoayuda. Permite adaptarse y resignarse. Y supuestamente ellos piensan que con la resignación también se resiliente. Como se menciona, están pensando en el futuro del individuo, en las oportunidades de cura, ¿verdad? Para que pueda salir victorioso de la vida. Y tampoco este punto de vista que se tiene de que somos los venezolanos resilientes, que más que todo no se permitir potenciar estas habilidades de competencia a los muchachos con el fin de hacer una sociedad mejor. Muy bien, muchas gracias, David.
si alguien más quiere intervenir. Bueno, en primer lugar estoy muy orgullosa de mi alumno porque respondió lo que iba a responder. Además que esa fue una de las discusiones muy fuertes que tuvimos para yo aceptar la tesis, porque yo pensaba lo mismo que tú, Tetelo, hasta qué punto la formación de resiliencia no es una formación de resignación y de patrones adaptativos. Es decir, lo que cuando nosotras dos estudiábamos en la Escuela de Sociología se llamaba la alienación sociopolítica. Entonces esa fue una de las condiciones que puso, pero él me convenció y me trabajó me convenció, esa es la palabra, no puedo decir que no, con mucho orgullo lo digo, me convenció sobre las posiciones de este Cyrulnik, a quien yo descubro como Cyrulnik. Y una de las cosas que te plantea Cyrulnik es que eso es así, es una manera activa de llevar tu situación de adversidad, pero no te obliga ni a sufrirla ni a resignarte, y no te obliga a perder el pasado, el futuro, y a perder la visión de un futuro mejor. De hecho, una de las, siguiendo leyendo Resiliencia, y es una de las cosas que me alienta del venezolano, es que Cyrulnik dice que una de las sociedades que son resilientes tienden a burlarse de las situaciones de conflicto y de tristeza y de dolor que están viviendo, y que la gente las ve como una forma de adaptarse a ella, y que resulta que en realidad lo que se están es burlando y buscando formas de salida. Estos niños, por otro lado, te voy a decir, la situación en que vive un muchacho de educación media en Venezuela es tristísima. Estos niños, en su gran mayoría, el 80% tienen que tomar tres vehículos para llegar al liceo. Y esos 3 vehículos, hay varios niños que habían sido violentados sexualmente o que son acosados esperando en esos 3 vehículos. Entonces son situaciones que tú dices, bueno, sí son resilientes, realmente sí son resilientes por ir a llegar a culminar un 5º año. Igual los docentes, yo tuve oportunidad una vez de pasear con David por el colegio, y el único autobús de la zona que llegaba hasta Petare, donde otros maestros iban a bajar, o hasta el Silencio, aquellos iban con los pies afuera, las manos, etc. Entonces tú dices, mira, si hay resiliencia, si hay ilusión por un mundo, una Venezuela mejor. Y eso, mira, eso fue una de las cosas que, bueno, que David me contagió con su resiliencia y con su visión de futuro. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Mabel. Muy interesante la respuesta. Coro, es tuya la palabra. Gracias, Tetelo. Bueno, gracias a todos los participantes de la tarde. Yo también estoy muy orgullosa porque son además discusiones emergentes que no existían. Con el tema de resiliencia pasa como con muchas otras distinciones que son polisémicas, y que de tanto usarlas, pues significan cualquier cosa. Entonces se van usando a conveniencia. Entonces, bueno, para no hacerlo como tan gráfico, y algunas personas pueden decir el venezolano es resiliente, y la pasividad no es ser resiliente. O sea, si para sobrevivir el cuerpo humano se adapta, eso no es resiliencia. O sea, la pasividad no es ser resiliencia. Eso es un uso tendencioso de esa distinción. O sea, y creo que ahorita hay exactamente como mucha discusión alrededor del tema. Y por eso es que hay que comenzar como haciendo nuevas precisiones de esas distinciones. O sea, si pasa con el tema, bueno, pueblo, democracia, todas son distinciones que están demasiado usadas, entonces, bueno, muy desgastadas en su significado, que hay que conceptualizarlas y precisarlas cómo la estamos usando, así como lo hizo
David en su tesis. Eso era lo que quería decir. Gracias, Tetelo. Bueno, entonces creo que ha llegado el momento del cierre. Y bueno, ha sido muy interesante. Aparte, le estoy sumamente agradecida. Y quería comentar algo, ¿no? En esta sección que estaba dedicada a las políticas públicas para el desarrollo, hemos tratado sobre, al final, dos ámbitos distintos, objetos de las políticas de desarrollo, como son la educación y la privacidad. No faltó el de la seguridad, no pudimos, gracias desde la década del 90 que fue incluido, ¿no? Ahora, también hay que decir que este ha sido el tema que hemos venido tratando desde el principio de la celebración de nuestros 60 años, porque ese realmente ha sido esa realmente ha sido una preocupación permanente del CENDE, que es cómo construir los caminos para el desarrollo y los motores para alcanzarlo. Inicialmente, la realidad era distinta cuando nació el CENDES, pero si vemos el recorrido de estos 60 años, nos damos cuenta que hoy en día se nos hace difícil pensar en esas políticas, porque cuando el CENDES nació, pienso yo, es motivo de discusión, pero yo creo que en ese momento el CENDES contaba con un marco teórico legitimado, unos parámetros para pensar que parecían muy, muy promisorios, como por ejemplo la teoría de la dependencia, estamos hablando de los años 60, la crítica al imperialismo, la idea del socialismo como norte, y junto con ello había un consenso en cuanto al papel determinante del Estado para alcanzar el desarrollo. Todos creo que coincidiríamos en que ese panorama cambió. Por un lado, el estado del bienestar, tan admirado antes indiscutiblemente, hoy en día ha perdido credibilidad, ha entrado en discusión como referencia internacional y se han extremado las posturas frente a las posibles opciones de gobierno por el cuestionamiento del papel interventor del Estado, ¿no? Además, por el otro, las políticas públicas, en particular en nuestro caso, políticas supuestamente inspiradas en motivos altruistas, se convirtieron en un instrumento de manipulación y de control política, y es más, de expoliación. Y por eso hoy podemos hablar de que estamos dominados por un Estado intervencionista al extremo, signado por intereses personales, que hace que al menos yo personalmente considere adecuada la calificación que se hace de nuestro Estado como forajido o gangsteril. Entonces, por eso mismo, la tarea de pensar las políticas públicas para el desarrollo es mucho más difícil que en otros países, porque la mayoría de ellas, como lo hemos podido ver en el transcurso de este mismo seminario, hay que pensarlas en función de otra realidad, porque la posibilidad de real ejecución por los actores políticos actuales es bastante limitada. Entonces el CENDE pareciera tener el reto de tener que pensar ese futuro posible, colocarse en aquello para hacer propuestas y que todos, estudiantes, graduandos, profesores, investigadores, nos aboquemos a ello y esperamos que llegará el día en que todas esas políticas podrán ser ejecutadas, todas esas propuestas que hemos pensado puedan ser puestas en práctica. De acuerdo a lo mismo que ha sido hasta ahora la discusión que ha habido en nuestro seminario, en mi opinión queda claro que una de las primeras tareas, de las tareas prioritarias, es rescatar las instituciones, rescatar la institucionalidad. Pero además de ello,
habría siempre que resaltar la necesidad de reivindicar el papel crucial del Estado para el establecimiento de un nuevo camino que retome las sendas del desarrollo. Y para eso voy a aprovechar nuevamente de hacer una cuña, que es invitarlos a leer el último número de la revista de Cuadernos del CENDES, donde tenemos 2 artículos de 2 economistas que han sido, o sea, de 2 mujeres que han sido reconocidas entre las 5 mujeres economistas más influyentes en el mundo, como es Carlota Pérez y Mariana Mazzucato, las cuales van en esta idea de la necesidad de un Estado fuerte y dinámico para poder recuperar la senda del crecimiento y del desarrollo. Bueno, para finalizar, no me queda y invitarlos a la sesión de mañana, donde terminaría esta parte del seminario con los graduandos, que será coordinada por Isabel de los Ríos. Y entonces darles hoy nuevamente las gracias y las buenas tardes. Muchísimas gracias entonces.